El aire de la tarde olía a cera derretida y copal. Desde mi ventana, observaba cómo el pueblo entero se preparaba para la noche más esperada del año. Altares decorados con papel picado danzaban con la brisa, los colores vibrantes reflejaban la luz del sol poniente y las fotografías de los difuntos reposaban sobre mesas cubiertas de flores de cempasúchil. Todo era celebración y memoria. El Día de los Muertos siempre había sido una festividad sagrada en mi familia. De niño, me encantaba ayudar a mi madre a colocar las ofrendas, a elegir las frutas más frescas para mis abuelos y a llenar la casa con el aroma del pan de muerto recién horneado. Ahora, con ella también ausente, la tradición recaía sobre mí. Encendí la primera vela frente al altar que había levantado en el centro de la sala, justo bajo la mirada de las fotografías enmarcadas. El resplandor vacilante de la llama arrojó sombras inquietantes sobre la pared. Me estremecí. Era absurdo, lo sabía. Pero en ese instante, algo en la atmósfera se sintió distinto. Como si, al encender esa vela, hubiese roto el equilibrio de algo más grande, algo que acechaba en la quietud de la habitación. Intenté ignorarlo. Salí al patio donde la noche comenzaba a cubrirlo todo con su manto oscuro. Afuera, el pueblo vibraba con vida. Risas y murmullos flotaban en el aire mientras las familias terminaban sus preparativos. Los ancianos se reunían en las esquinas para compartir historias, los niños corrían entre las tumbas del cementerio y los olores de tamales y atole llenaban las calles. Pero debajo de esa algarabía había algo más. Una quietud que no pertenecía a la festividad. Algo oculto en los rincones donde la luz de las velas no llegaba. Me abrigué al sentir un escalofrío recorrer mi espalda. No era frío, no. Era una sensación más profunda, más primitiva. Como si alguien, o algo, me estuviera observando. Volví adentro y me quedé de pie frente al altar. Las velas parpadeaban débilmente y por un segundo juré que la fotografía de mi madre había cambiado de posición. Un truco de la luz, seguro. Y sin embargo, mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Me obligué a respirar hondo. Es solo la sugestión de la fecha, los recuerdos, la nostalgia, me repetí. Pero la sensación persistió, como un peso invisible en mis hombros. Algo estaba ahí, esperándonos. Preparándose con nosotros. Me estremecí, sin saber muy bien por qué, encendí otra vela. Como si la luz pudiese protegerme de lo que fuera que acechaba en la penumbra. La noche cayó con un peso extraño, como si la oscuridad hubiera descendido más espesa de lo habitual. Las velas en mi altar titilaban débilmente, consumiéndose con una lentitud hipnótica. El aroma del copal seguía impregnando el aire, pero había algo más, algo frío, una presencia que se filtraba por los rincones de la casa. Me acomodé en una silla junto a la ventana, dejando que el murmullo del pueblo me envolviera. Las familias aún estaban afuera, iluminando las tumbas con velas doradas, compartiendo historias y risas. Pero entonces, por encima de ese murmullo festivo, algo más se deslizó. Susurros. Leves, confusos, distantes, pero claramente ahí. Fruncí el ceño. No eran voces del pueblo, no eran conversaciones humanas. Eran fragmentos de palabras incompletas, sonidos que parecían flotar en el aire sin dueño, como si se deslizasen desde otra realidad. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Algo en mí me decía que no debía abrir, que ignorara lo que fuera que estuviera afuera, pero mi cuerpo se movió por instinto, como si algo me llamara. Giré el picaporte con cautela y me asomé a la calle. Las casas brillaban con la luz cálida de los altares, la gente seguía en sus reuniones, pero algo no encajaba. Había sombras moviéndose en los callejones, figuras silenciosas que no pertenecían a este mundo. Al principio pensé que era un juego de luces, el reflejo de las velas sobre las paredes, pero entonces una de esas sombras se deslizó justo frente a mí. No caminó. Se deslizó. Sin sonido, sin resistencia contra el suelo empedrado. Mi piel se erizó. No eran personas. Apreté los labios, conteniendo la respiración. Nadie más parecía notarlas. Los niños seguían corriendo, los ancianos seguían contando historias, los vendedores ofrecían su pan y su café. Solo yo las veía. Un escalofrío me recorrió cuando otra sombra se deslizó por la calle, más cerca esta vez. No tenía rostro.
Era una mancha oscura, sin rasgos definidos, pero su forma era inconfundiblemente humana. Sentí que la garganta se me secaba. No estaban de paso. No como las almas que venían cada año a compartir con sus seres queridos. Esto era diferente. Había algo en su movimiento, en la manera en que se detenían entre los altares, que me hizo entender que no eran visitantes. Eran intrusos. Mi instinto me gritaba que cerrara la puerta, que encendiera más velas, que no mirara más, pero mis ojos se negaban a apartarse. La calle, tan familiar durante el día, ahora parecía un terreno desconocido. Las sombras estaban allí y me habían visto. En ese momento, una de ellas se detuvo justo frente a mi casa. No caminó, no se movió. Solo estuvo ahí, de pie, observándome sin ojos. El miedo se enroscó en mi estómago como una serpiente. No podía escucharla, pero podía sentir su presencia en cada fibra de mi ser. Era como si la misma noche se hubiese condensado en esa silueta para mirarme fijamente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Cerré la puerta con un golpe seco y di varios pasos hacia atrás, mi respiración entrecortada. Afuera, el murmullo del pueblo continuaba como si nada estuviera pasando. Solo yo había notado su presencia. Me quedé en la penumbra de mi sala, mirando las velas temblar sobre el altar. Y entonces, lo sentí. Ya no estaba solo en mi casa. Las sombras no se fueron. Pasé la noche con la sensación de estar atrapado entre dos mundos. Afuera, el pueblo seguía celebrando, la vida seguía su curso, pero yo sabía que algo se había infiltrado en la festividad, algo que no pertenecía del todo al Día de los Muertos. Cuando el reloj marcó la medianoche, la inquietud se volvió insoportable. Un impulso irracional me llevó a salir de casa de nuevo. Tal vez quería confirmar que todo había sido mi imaginación, que solo estaba sugestionado por el ambiente y la nostalgia. Pero en cuanto puse un pie en la calle, el aire se sintió más pesado, cargado de algo denso, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Entonces los vi. Una procesión avanzaba lentamente por la avenida principal del pueblo, iluminada solo por el titilar de las velas que llevaban en las manos. No había música, no había palabras. Solo el sonido arrastrado de pasos sobre el empedrado. Por un instante, pensé que era una de las tradicionales caminatas de homenaje que los habitantes del pueblo hacían cada año para guiar a las almas. Pero cuando mis ojos enfocaron los rostros, el aliento se me congeló en los pulmones. Los conocía. No eran los vivos quienes marchaban. Era don Emilio, el panadero que había muerto hacía 7 años, con su delgado bigote perfectamente delineado y su mandil manchado de harina. Era doña Matilde, la mujer que solía sentarse en la plaza vendiendo dulces de leche, la misma que había fallecido una década atrás. Era Tomás, el joven que se había ahogado en el río cuando yo era niño. Uno tras otro, reconocí sus rostros, cada uno de ellos muerto hace años, cada uno de ellos avanzando en la procesión con un gesto solemne y perdido, como si no fueran plenamente conscientes de su marcha. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía respirar. El aire frío se deslizó por mi nuca cuando comprendí lo imposible. Estaba rodeado de muertos. Sus velas no temblaban con el viento. Sus ojos, aunque abiertos, parecían mirar más allá de este mundo, atrapados en un horizonte invisible. Llevaban en sus manos fotografías antiguas, algunas descoloridas, otras amarillentas y agrietadas por el tiempo. Parecían sostenerlas con reverencia, con una devoción espectral que me erizó la piel. Uno de ellos giró levemente la cabeza en mi dirección. Mi estómago se contrajo al instante. ¿Me había visto? ¿Sabía que yo no pertenecía a su procesión? Sin pensarlo, di un paso atrás y el crujido de la grava bajo mis pies rompió el silencio abismal que envolvía la escena. Varias cabezas se giraron. Mi piel se erizó hasta el último vello. No había emoción en sus rostros. No había ira, ni tristeza, ni sorpresa. Solo vacío. El aire se espesó. Algo me estaba empujando a moverme, a salir de ahí, a correr. Pero mis piernas no respondían. Entonces, la procesión se detuvo. El horror me atrapó en su gélido abrazo. No era un desfile común. No era una manifestación de almas inofensivas recordando su paso por la vida. Era una marcha hacia algún lugar. Y por alguna razón,
Yo no debía haber estado ahí para verla. El silencio fue absoluto. Las velas de los muertos parpadearon en la brisa nocturna. Y luego, en perfecta sincronía, todos dieron un paso en mi dirección. El frío se volvió insoportable. No era un frío común, no el de la noche ni el del viento. Era un vacío helado que parecía nacer de dentro de mi propia piel, como si algo invisible se hubiese filtrado en mis huesos. La procesión de los muertos había dado un paso hacia mí, y el peso de su presencia era como una sombra estrujando mi pecho. Mi respiración se volvió errática. No podía moverme. No podía gritar. El mundo alrededor seguía existiendo, pero a la vez se desvanecía. Las luces de las casas parecían más lejanas, las voces de los vivos se apagaban poco a poco, como si yo estuviera siendo arrastrado fuera de su alcance. Entonces, tomé la decisión equivocada. Tal vez fue un impulso, o una necesidad irracional de comprobar que lo que veía no era una ilusión. Tal vez fue el instinto humano de entender lo que no puede comprender. Pero levanté la mano y toqué a uno de ellos. Mis dedos rozaron el brazo de don Emilio. Y todo se desplomó. No fue solo un tacto. No fue solo frío. Fue un abismo. En el instante en que mi piel entró en contacto con la suya, dejé de estar en mi cuerpo. Sentí como si algo me arrancara de mi propia existencia y me arrojara a un espacio sin forma ni color. Un vacío infinito, un lugar donde el tiempo no existía y donde el silencio era absoluto, opresivo, inhumano. Mi mente fue bombardeada con imágenes, retazos de vidas ajenas. Vi rostros que nunca había conocido, vi lágrimas de duelo, vi cuerpos siendo sepultados en la tierra fría. Vi manos que escribían cartas que nunca fueron enviadas, vi habitaciones llenas de polvo donde nadie entraba desde hacía años. Y entonces los vi a ellos. Los muertos. No eran sombras, no eran espectros vacíos. Eran fragmentos de memorias, de dolor, de palabras no dichas. Buscaban algo. Un mensaje. Un último gesto. Algo que no habían podido cumplir en vida. El velo entre los mundos se había quebrado. Y ellos estaban atrapados en el espacio intermedio. Mis piernas cedieron y caí de rodillas sobre el empedrado. La sensación de vacío me soltó de golpe y mi visión volvió a la calle, al pueblo, a la procesión. Don Emilio seguía frente a mí, su rostro inmutable, sus ojos ausentes. Pero ahora lo entendía. No estaban aquí para aterrorizarme. Estaban aquí porque no podían irse. Sus pasos no eran al azar. Eran una marcha hacia algo que les faltaba. Un lazo inconcluso con este mundo, un último deseo, una palabra nunca pronunciada. Temblando, me puse de pie y los miré a todos. Era un ejército de almas errantes, marchando en un desfile sin final, buscando lo que en vida no habían encontrado. Y entonces, comprendí lo más aterrador de todo. Yo los había visto porque, por un instante, había sido como ellos. Por un segundo, cuando toqué a don Emilio, no fui parte del mundo de los vivos. El velo se había roto. Y ahora, yo también estaba en la frontera. La procesión siguió su marcha, lenta, silenciosa, inexorable. Me quedé de pie en la calle, observándolos alejarse, sintiendo en la piel el frío espectral que se disipaba con cada paso que daban. No había prisa en su andar, ni desesperación. Solo resignación. El cielo comenzó a aclararse con los primeros tonos de un alba pálida. La noche se retiraba poco a poco, y con ella, los muertos. Uno a uno, sus figuras se volvieron translúcidas, perdiéndose entre la bruma matinal. Don Emilio, doña Matilde, Tomás, todos se desvanecieron como sombras borradas por la luz. Cuando la última silueta desapareció, un profundo silencio llenó la calle. Un silencio diferente. Ya no era el vacío opresivo de antes. No era el eco de voces atrapadas en el tiempo. Era paz. Temblando, giré sobre mis talones y regresé a casa. Algo dentro de mí se había quebrado y no sabía si podría explicarlo con palabras. No era solo miedo lo que sentía, sino algo más profundo, algo más antiguo. Respeto. Cuando empujé la puerta de mi hogar, un escalofrío me recorrió la espalda. El altar. Había algo diferente en él. Las velas seguían encendidas, pero la cera derretida se había extendido en patrones extraños, como si alguien hubiera pasado los dedos por ella.
Las fotografías no estaban donde las había dejado. Algunas se habían inclinado, otras se habían movido apenas unos centímetros, pero lo suficiente para saber que alguien había estado ahí. Me acerqué con cautela, conteniendo la respiración. Las flores de cempasúchil estaban más marchitas de lo que deberían, como si hubieran absorbido el peso de la noche. El pan de muerto tenía una marca, una leve hendidura en su superficie, como si unos dedos invisibles lo hubieran tocado con reverencia. No era un juego de mi mente. Ellos habían estado aquí. Por un instante, sentí que el miedo volvía a apoderarse de mí. Pero luego, algo cambió. No sentía peligro. No sentía amenaza. Sentía gratitud. Los muertos no querían asustarnos. Querían ser recordados. Querían que los viéramos, que los escucháramos, que comprendiéramos que la frontera entre la vida y la muerte no era una muralla infranqueable, sino un velo delgado que, en ciertas noches sagradas, podía rasgarse lo suficiente para permitir el reencuentro. Los olvidados buscaban ser reconocidos. Y yo los había visto. Me arrodillé frente al altar, con las manos temblorosas, volví a colocar las fotografías en su lugar. Encendí una última vela, dejando que su luz parpadeara en la penumbra de la madrugada. No los olvidaré, susurré. No era una promesa para mí. No era una promesa para mi madre, ni para mis abuelos, ni para quienes se habían ido antes que yo. Era una promesa para todos ellos. Para los que no tenían quien los recordara. El sol comenzó a teñir el cielo de tonos dorados. Afuera, los primeros sonidos del pueblo despertando llenaron el aire. La vida continuaba, como siempre lo hacía. Pero yo ya no era el mismo. El miedo aún estaba ahí, latiendo en mi pecho, recordándome lo cerca que había estado de ese otro mundo. Pero también estaba la certeza. El Día de los Muertos no era solo una tradición. Era un puente. Y ahora, más que nunca, sabía lo importante que era mantenerlo vivo. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.